Bueno, pues os citamos para este encuentro, para hacer el balance de este 2017, que está a punto de concluir y del que queremos destacar nuestro esfuerzo, principalmente a lo largo de este año, en defender el empleo y lo público. La cantidad de las medidas que se han desarrollado por parte de nuestro grupo venían encaminadas a esto. Señalar también durante este año la oposición al proyecto de minería extractiva de tierras raras a cielo abierto y el hecho, en este sentido, que en el día a día, para nosotros, y así creo que nos lo traslada la gente, estamos cumpliendo de manera eficaz con la tarea que nos encomendaron los ciudadanos, que es la de estar en la oposición. Decíamos el año pasado, en este mismo ya tradicional desayuno, balance del año, que éramos la única oposición. Un comentario que terminó siendo el titular de esta rueda de prensa, ¿no? No lo pretendíamos en ese momento, pero la verdad es que fue el titular más repetido. Pero viéndolo con esa trayectoria de un año, es decir, yo creo que es una realidad que se nos traslada casi a diario desde la ciudadanía y desde las asociaciones o agentes sociales. Esto nos crea también determinados problemas, ¿no? Porque se nos demanda determinadas oposiciones. Y nosotros, que se entienda, entre comillas, que pudiéramos ser la única oposición, dejar claro que no somos una oposición de derechas. Y por lo tanto no se nos pueden demandar propuestas desde la idea o desde las posiciones de la derecha. Sí asumimos cualquier propuesta que signifiquen derechos. Y en lo que sea demanda de derechos sí estaremos siempre. El dato de ser la única oposición o ser la oposición que más se visibilice, porque a mí me cuesta decir eso de la única oposición, pues se corrobora también con el seguimiento de nuestras propuestas, pues 19 enmiendas presentadas a las tasas e impuestos municipales, por citar uno de los últimos ejemplos, a los que podríamos sumar también las propuestas en inversiones directas o realizadas a los presupuestos o en materia de empleo o igualdad que se han ido desarrollando. De estas propuestas existe una reacción por parte del Gobierno local, que también es lo que nos reafirma en que nos visibilizan como esa oposición que hace propuestas que pueden ser tenidas en cuenta y que sobre todo limitan el espacio o contrarrestan su labor de gobierno en el espacio de la izquierda o en el espacio más progresista, ¿no? Siendo mucho más beligerantes, a lo largo del año hemos visto sus reacciones mucho más beligerantes contra nosotros que contra el resto de la oposición, ¿no? Lo que también eso nos hace valorar esa idea de verdadera oposición. Han contestado a nuestra rueda de prensa por parte de la Teniente de Alcalde de Sanidad y Servicios Sociales, por parte del Teniente de Alcalde de Empleo y Promoción Económica, de Educación y Cultura, por el mismo portavoz del equipo de gobierno en varias ocasiones, o incluso desde la alcaldía, ¿no? Lo que demuestra, para nosotros también es otro dato a tener en cuenta. De nuestras acciones, propuestas, intentamos dar siempre conocimiento y acceso a los vecinos, ¿no? Por eso tenemos que agradecer y este gesto, este encuentro que queremos que sea también relajado con vosotros es resaltar el agradecimiento a vuestro trabajo como medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que lo he dicho varias veces, que en Valdepeñas deberíamos estar orgullosos del papel que juegan los medios de comunicación local, porque cada uno con su forma de ser y cada uno con su forma de entender su trabajo, pero en realidad yo creo que abrís el abanico general de esta sociedad, abrís el abanico a las propuestas y a las opiniones de lo que es el pueblo de Valdepeñas. Por eso nosotros no solamente damos y daremos toda la información posible de nuestras propuestas, de nuestro sentido de voto y de nuestras intervenciones públicas u opiniones. Lo haremos con anterioridad, como lo hacemos, o con posterioridad a los plenos o comisiones, ¿no? Y en esto quiero pararme
para señalar la última rueda de prensa de la teniente de alcalde de Sanidad y Servicios Sociales, es decir, en la que, como todos podéis comprobar, la nota de prensa que acompañaba, o el cuerpo de mensaje que acompañaba a la nota de prensa en la que señalábamos nuestro voto afirmativo, simplemente empezaba diciendo que adjuntamos la nota de prensa recordando el voto afirmativo y la defensa de esa moción que se hizo desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos. Y señalábamos en el titular, por ejemplo, que era aprobada por el Ayuntamiento. En ningún momento decíamos que era de Izquierda Unida Ganemos. Pero bueno, yo entiendo que la gente pueda tener la piel muy sensible, porque no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Si nosotros hiciéramos un recordatorio de todas las veces que ha habido propuestas desde esta parte de la oposición, desde nuestro grupo municipal, que luego han terminado sacándose a la calle como propuestas propias del gobierno, ¿no?, con fotografías. La última, por ejemplo, la foto que se manda, o la nota de prensa que se manda a todos los medios de comunicación de la región, y yo lo está, bueno, a través de agencias de todo el país, que si quisiera hacer eco de ello. Estaba hablando de la tasa de telefonía móvil, que es una propuesta histórica nuestra, una propuesta que se aprueba por unanimidad del Pleno, de todos los 21 concejales, y sin embargo se ilustra con una foto de la presidencia del Pleno. Nosotros no queremos entrar en ese tipo de detalles, pero sí merece la pena comentarlo. A nosotros lo que nos interesa es, por ejemplo, que se tengan en cuenta los acuerdos, ¿no? Esa moción que instaba a reglamentar lo que es las familias monoparentales, tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno de Castilla-La Mancha, en uno de sus puntos, en uno de sus apartados, en uno de sus acuerdos, y leo textualmente, bueno, está hablando de permitir la conciliación de la vida personal y familiar y laboral de las personas que forman parte de las familias monoparentales, y dice textualmente: la creación y potenciación de los recursos de apoyo, pone, por ejemplo, escuelas infantiles, etcétera, ¿no? Pues a nosotros lo que nos importa y nos interesa es que se cumplan este tipo de acuerdos. Cuando se lleven las mociones al Pleno, no tanto quién se pone la medalla de la moción en el Pleno, sino que se cumplan. Y señalar las reticencias que existen por parte de este equipo de gobierno en apoyar y facilitar el trabajo de las AMPAs con sus propuestas de aulas matinales. Las aulas matinales en Valdepeñas son todas de carácter privado, es decir, son las asociaciones con su trabajo voluntario, con su gestión directa y con sus recursos propios, los que asumen las aulas matinales o los días sin cole en Valdepeñas, con una visión muy clara de lo que sería la conciliación de la vida familiar y familiar, ¿no? O, por ejemplo, también podríamos señalar la subida del precio de las escuelas de veranos, cómo se facilita la conciliación de la vida laboral y familiar con esa subida. El año pasado, con respecto, es decir, este verano 2017, con respecto al 2016, la subida fueron, o sea, en total el ayuntamiento ingresó mucho más dinero, por esa tasa, pero fueron 349 niños menos los que participaron en la escuela de verano. Es decir, el 44,5% de niños se perdieron la escuela de verano el año pasado. O sea, con lo cual, cuando hacemos subidas, yo creo que sin la suficientemente estudio de la misma, no estamos favoreciendo la conciliación. Por eso decía que nos importa más que se cumplan ese tipo de mociones, insistiremos en su cumplimiento, más que luego ya quien se pone o no se pone esa medalla. Que eso no quita que cada vez que nosotros apoyemos, propongamos, presentemos o enmendemos una moción, nos hagamos diciendo que la hemos hecho. Como decía antes, que hemos trabajado en el ayuntamiento y en lo institucional como el que más, ¿no? Yo no quiero insistir en el que somos los que más trabajamos y que en todo caso lo dejamos como empate técnico, porque ahora con la historia esta de la posverdad hay cosas que parece que no son políticamente correctas. Pero sí, paralelamente al institucional nos hemos ocupado y preocupado muy mucho de la calle, ¿no? E intentando respetar la autonomía e independencia de los diferentes colectivos de la localidad,
pretendíamos conseguir esa confluencia de voluntades a través de sus propuestas, llevándolas al Pleno, viendo qué propuestas podíamos asumir. Hay otras propuestas que no las hemos querido asumir porque creíamos, o las hemos explicado, o hemos pensado que no éramos nosotros aquellos los más indicados para presentar determinadas propuestas, ¿no? Un poco con la idea de la transformación de lo que no funciona, de mejorar las cosas, ¿no? O de las cosas que funcionan contra los intereses de una mayoría, que también se han dado casos. Y ya en este 2017 que termina, pues antes de pasarle la palabra a mis compañeras, pues señalar que nos satisface cerrar el año habiendo conseguido que se establezca la tasa de a las empresas de telefonía móvil por la utilización privativa y aprovechamiento del espacio público que os señalaba antes. Nos alegra que se empiecen a dar los pasos con el tema de los parques infantiles inclusivos para niños con discapacidad. O igualmente nos alegra haber contribuido con importantes propuestas a la primera ordenanza de igualdad que va a tener el municipio y que se debería aprobar, porque se tenía que haber aprobado ya y con mucho se tendrá que aprobar en los primeros meses del mes de 2010. Me paro para señalar que nos entusiasma enormemente que el peligro de la minería extractiva de tierras raras haya desaparecido de nuestra comarca. Nos satisface el trabajo realizado, las mociones, propuestas, alegaciones planteadas, las ruedas de prensa, las movilizaciones realizadas desde el ayuntamiento y desde las organizaciones que se han opuesto, principalmente la Asociación Plataformas y a la Tierra Viva, y que al final han tenido sus frutos y de las que nosotros entendemos que hemos tenido una intervención destacada. Recordaros que el año pasado empezamos 2017 señalando que nos haríamos todo lo posible por evitar este proyecto y hoy estamos en disposición de celebrar el día negativo por parte de la Junta. No nos gusta, y vamos a seguir trabajando, lo hemos dicho ya, que la Inspección de Trabajo se ponga de perfil ante la ausencia de finiquitos en los planes de empleo. Consideramos que no se puede estar ajeno a lo que entendemos es una alegalidad o ilegalidad por parte del Gobierno municipal. Igualmente consideramos que es necesario solicitar o exigir al equipo de Gobierno una mayor inversión y esfuerzo en materia de empleo. Por daros un dato, cuando conocemos las cifras de inscritos en las oficinas de empleo, se puede observar que estacionalmente, en determinadas épocas, coincidiendo con el verano, coincidiendo con la vendimia o coincidiendo con la aceituna o ahora también el comercio, ¿no? Hay una pequeña bajada, de datos de desempleo, en términos generales. Pero existe un dato que yo creo que tiene que ser preocupante y que nos tenemos que plantear. Y es que a la vez que está bajando, por un lado la población, Valdepeñas cada vez tiene menos población. Paralelo a ello, hay menos personas inscritas en las oficinas de desempleo, que puede estar conocido. Pero hay un dato que nos tiene que preocupar y es el porcentaje de mujeres en desempleo que aumenta. En 2016, el 61% de mujeres, con los datos de 2016. Con los datos de 2017, a igual, datos, noviembre de 2016, noviembre de 2017, menos inscritos en las oficinas de empleo en términos generales, 66% de mujeres. Con menos inscritos en general, un porcentaje mayor de mujeres. Por ello entendemos que se tienen que seguir planteando medidas de apoyo y discriminación positiva hacia la mujer. Por lo tanto, para el 2018 nos fijamos como retos para Valdepeñas la creación y la estabilidad en el empleo, recuperar derechos y para ello utilizar la normativa fiscal y legislativa a la que se puede disponer desde el ayuntamiento. Es que cuando se nos dice que no son competencias municipales, cierto, el empleo no está dentro de las competencias municipales, pero existe la suficiente batería de normativas fiscales, por ejemplo, o legislativas, para favorecer que la sociedad de Valdepeñas, que lo que es el pueblo, de lo que es todo Valdepeñas, genere empleo. Vamos a continuar y profundizar nuestro trabajo y propuestas, porque así entendemos que es
que es lo que se nos encomendó y entendemos que es lo que se nos ha dicho que hagamos y entendemos que lo estamos haciendo de manera eficaz, ¿no? Que es la tarea de oposición, de fiscalizar al equipo de gobierno y hacer propuestas, ¿no? Siempre hemos dicho que ante la crítica damos una alternativa y también resaltar la capacidad de propuesta. O sea, llevamos ya años, yo personalmente voy para 7 años en el ayuntamiento y yo creo que tenemos suficiente capacidad de propuesta para hacer. Muchas de ellas son básicamente por el contacto diario con la gente en la calle, y estar pendiente de lo que van diciendo los colectivos. Vamos a continuar defendiendo lo público, lo que es de todo, a contribuir a que haya una mayor transparencia en el ayuntamiento. Seguimos sin tener en marcha la web de transparencia. Se nos presentan día a día proyectos relacionados con el Smart City, etcétera, etcétera, que nos parecen positivos y que nosotros estamos en esa labor de apoyo. Pero seguimos sin tener en funcionamiento esa web y sin cumplir los parámetros que marca la ley de transparencia estatal y de buen gobierno. Lo digo, pues, muchas veces perdemos el horizonte cuando se nos presentan cantidad de proyectos. En mejorar las condiciones de vida de los más débiles. Hace poco conocíamos datos de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, en donde te hacen un ranking de los ayuntamientos que más invierten en servicios sociales. Valdepeñas no aparece. No aparece no porque no sepamos la cantidad de inversión, sino porque como no es pública, como no está normativizada, ni siquiera esta asociación de carácter nacional y que además juega un gran papel como agente social es capaz de sacar esos datos, porque cuántas veces se nos ha dicho que queremos que se normativilicen las cosas, que la gente sepa a qué tiene derecho y se nos ha dicho que no hace falta porque ellos cada vez que se enteran de que hay un desahucio ayudan, cada vez que se enteran de que hay alguien que no puede pagar la luz ayudan, no. Es que eso tiene que estar normativizado y qué condiciones se tienen que dar para que el ayuntamiento ayude o no ayude a las personas, porque lo contrario no son derechos sociales, es caridad, es beneficencia o es ayudar a quien más cerca de mí esté. Y bueno, pues igualmente intentar aumentar la participación, favorecer la igualdad, las medidas en contra de la violencia de género, el tema de la eficacia energética, que venimos insistiendo en ello, la sostenibilidad. Y yo creo que nos tiene que empezar a preocupar también el tema de la movilidad de Valdepeñas. La movilidad, porque la movilidad está generando una serie de consecuencias que, claro, no son tan alarmantes como en las grandes ciudades, pero empezamos a tener problemas de contaminación. Viendo los datos del estudio que se presentó a la EDUSI, llama la atención las emisiones de CO2 que se producen en Valdepeñas, para ser una población de 30.000 habitantes. Y pensamos que es a consecuencia de una mala movilidad. O sea, nos pasamos la vida conduciendo el coche porque no hay transporte público o porque los aparcamientos están mal regulados, las calles, etcétera. Es decir, no paramos de dar vueltas por el mismo sentido. Y eso es un poco, a grandes rasgos, los objetivos planteados para el 2018. Y bueno, pues si eso le paso la palabra a Juani y que os comenta algunas cositas. Como dice Gregorio, remarcar que en nuestro trabajo continuo y diario se demuestra cada día nuestra participación. Participamos en todas las comisiones, consejos y plenos y participamos de forma constructiva. No vamos a ningún pleno, a ninguna comisión y a nada que nos convoquen sin ninguna aportación constructiva, sin ninguna pregunta, sin ninguna sugerencia, sin ningún ruego. Otra cosa es cómo se reciban esas propuestas, pero nosotros siempre intentamos llevar esas propuestas. Hemos hecho un seguimiento de los caminos escolares que no estaban iniciados a principio de curso y un poco pues presionamos en ese sentido. Hemos hecho un seguimiento y hemos presionado, y lo sabéis, y lo sabe toda la ciudadanía, respecto a la construcción del comedor escolar El Lucero, que ya lo tenemos en marcha. Hemos seguido haciendo y presionando y preguntando y pidiendo una nueva regulación del tráfico en la calle ancha. Creo que es una demanda popular que clama al cielo y que cada vez está peor y que esperamos que, siempre decimos lo mismo, esperemos que no tenga que haber un accidente para tomar medidas en esa calle. Igual que en esa calle hay muchas de ellas, pero sobre todo en la vía principal como es esta.
Hemos apostado por el tejido empresarial, hemos hecho un seguimiento y hemos preguntado por él en las comisiones y en este caso en los plenos. Sabéis que en uno de los últimos plenos recordamos ese compromiso con el pueblo saharaui, con los comités, así como con los comités de hermanamiento. Hemos reclamado la existencia de columpios adaptados para niños con distintos tipos de necesidades. Actualmente ya sabéis que solamente hay uno y queremos seguir trabajando para que haya uno mínimo en cada parque de la localidad. En este sentido vamos a seguir trabajando, impulsando acciones como la aprobación de la última moción que tuvimos en el Pleno, que se aprobó por unanimidad, de la creación de parques inclusivos, que no se va a quedar en una moción, que queremos que se quede realmente en un desarrollo real de la inclusión en Valdepeñas para todo tipo de necesidades. Hemos hecho también un seguimiento de la limpieza y mantenimiento de estas zonas infantiles de Valdepeñas, que es una asignatura pendiente, que cada vez están peor y cada vez hay más problemas para que los niños puedan jugar sin problema de higiene o que simplemente puedan tener algún tipo de herida por el mal estado que hay en muchos de ellos. Hemos propuesto también la contratación de personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento, que seguimos reclamando, igual que seguimos reclamando la adaptación de nuestra localidad a personas con cualquier tipo de limitación comunicativa o de expresión. A esto nos referimos con la petición que ya hemos hecho para la actuación a través de pictos de la ciudad, es decir, que la ciudad tenga signos pictográficos que sirvan para comunicar y para entender a cualquier persona con un tipo de limitación, dígase un ictus, dígase una discapacidad de cualquier tipo. Además, si seguís la prensa, que la seguís y la seguimos todos, hay cada vez más ciudades que se están incorporando a este tipo de inclusión general. Hemos pedido el aumento de horas de limpieza en los colegios, una demanda que también se formalizó en el Consejo Escolar Municipal por los mismos compañeros. Hemos solicitado un seguimiento de las casas del Baño del Peral, del proyecto de recuperación de la cueva del Museo Municipal, así como la actuación y supervisión del arqueólogo municipal en las obras que afectan sobre todo a patrimonio local. Lanzamos una campaña abierta para los ciudadanos de Valdepeñas para que opinaran sobre la fiesta del vino. Obtuvimos alrededor de unas 50 propuestas más o menos agrupadas, las cuales hicimos llegar al actual concejal responsable del área de festejos. En deportes hemos participado en todas las comisiones, aportado medidas de mejora y cambio. Echamos de menos estas comisiones más propuestas y trabajos en las comisiones de juventud, que sigue siendo la niña fea de este ayuntamiento. Respecto a este área, este verano hemos hecho un seguimiento de la asistencia de personal cualificado de acuerdo a la legislación en las piscinas de verano, así como nuestra preocupación actual y seguimiento de la avería del climatizador de la piscina municipal y la seguridad de los usuarios. También en la Comisión de Deporte, las últimas bases de becas al deporte local, a propuesta nuestra se ha considerado el hecho de reconocer a aquellos deportistas que compitan en deportes paralímpicos. En esta comisión también hicimos propuestas de inclusión de medidas de discriminación positiva hacia las deportistas mujeres locales. No se tuvo en cuenta esta propuesta y lo que lamentamos de esta situación no es que no se tuviera en cuenta la propuesta en sí, sino que se cuestionara la necesidad de estas medidas de discriminación positiva. Lo lamentamos y nos sorprende en un gobierno, en este caso de mayoría socialista, que aboga y defiende los planes de igualdad y el plan de igualdad de la localidad, ya que no entendemos que se cuestione esta necesidad sin hacer un estudio previo, sin solicitar un estudio previo de necesidad y simplemente decida en base a prejuicios sexistas que no vemos cabida. Hemos hecho uso de los plenos en el uso de preguntas y ruegos. En el último preguntamos por el cumplimiento de los pliegos de la concesión de los servicios de aparcamiento limitada, zona azul como conocemos todos, preguntando por las hojas de reclamación. Debido a la respuesta de la concejala, nos queda claro el incumplimiento de estos pliegos, por lo que vamos a solicitar un expediente informativo, ya que la respuesta de la concejala, según ella, no se cumplen las condiciones del pliego administrativo y, en concreto, a lo referente a las hojas de reclamación, que deberían de existir de cara al público. Recordamos que estamos hablando de un servicio de titularidad municipal. La respuesta de la concejala es confusa y lleva a la confusión de los usuarios. No sabemos si por falta de coordinación con sus compañeros o porque no ha tenido tiempo para informarse. También queremos señalar que nuestra pregunta iba dirigida a la gestión y cumplimiento de los pliegos de concesión del servicio. En ningún momento hicimos referencia a los trabajadores de la empresa.
referencia a que ella sí hizo en el Pleno, lo que sí denota una poca sensibilidad en su cargo. Como resumen, seguimos echando de menos la mayor transparencia del Ayuntamiento, un mayor trabajo de efectividad de las comisiones, con reuniones periódicas y no escasas y mínimas o inexistentes como podría ser las de Juventud. Pues queremos hacer un poco balance de este 2017 que termina. Entonces, nosotros terminamos el año 2016 presentando un ruego relativo al plan de pobreza energética, que un año después podemos volver a solicitar porque todo sigue igual. Personalmente no comparto la idea de ponerle adjetivo a la pobreza, porque pobreza energética en definitiva es pobreza. Luego hemos presentado otros ruegos solicitando la recuperación del médico de urgencias por la mañana en el Centro de Salud 2, que aunque no se ha cubierto por completo, sí que hay algo, se ha contratado a algún personal que suple un poco las carencias de la urgencia en el Centro de Salud 2. También pedimos al Ayuntamiento que se hiciera presión para que la ciudad de Valdepeñas pues volviera a tener tuviera una unidad de resonancia magnética, o en su defecto se volviera a reactivar el convenio con una clínica privada, y al parecer esto se ha conseguido. Entonces, por ese lado estamos contentos, se ha reanudado el convenio. Volvimos a solicitar que el carnet VIP esto fue, como luego ya nos ponen, lo hacía Manzanares, creo que lo hace Torrenueva y son del PSOE, y nos pareció una buena iniciativa y volvimos a presentar que si eran en Valdepeñas para el carnet VIP, para los alumnos que hayan salido de la ESO limpios, pues que tuvieran una serie de beneficios como tema de piscina gratis, acceso a las actuaciones o a las presentaciones que hiciera el Ayuntamiento pues de forma gratuita. El señor alcalde, la respuesta que nos dio fue que no se podía premiar la inteligencia que nos dota la naturaleza, y nuestro objetivo no es premiar la inteligencia que nos dote la naturaleza, sino premiar la motivación, al igual que se premia pues los mejores deportistas, o que también son valores que la naturaleza te dota. También presentamos que había localidades también gobernadas por el PSOE, que como Illescas o Lucena, que de una población similar a Valdepeñas, pues que presentan candidaturas a sede de grandes empresas, y Illescas se ofrece como sede de Amazon y finalmente lo ha conseguido. Lucena ha presentado una candidatura para albergar la nueva factoría multinacional destinada a la fabricación de vehículos eléctricos, y solicitamos que la elaboración de un plan para la potenciación de Valdepeñas como sede para grandes empresas que puedan atraer y consolidar un mayor número de empleo de calidad, y al parecer se está realizando. Entonces, por ese lado, y ya, como también ha comentado ya Gregorio, la Comisión de Igualdad, yo defendí nuestro apoyo a la moción, repito, apoyo a la moción, lo dije en la comisión, lo volví a decir en pleno, que está totalmente grabado, de apoyo a la moción de las familias monoparentales. La verdad que la rueda de prensa me hizo especialmente daño, porque en temas de igualdad, que las mujeres nos pongamos zancadillas entre mujeres, pues es bastante penoso. Porque lo que queremos, como también ha comentado Gregorio, es que se hagan las cosas. Me da igual que la medallita se la ponga el partido, que se hagan las cosas. Y quería decir una palabra que me gusta mucho respecto a este tema, que es sororidad. Las mujeres nos apoyamos entre mujeres, las mujeres se solidarizan entre mujeres. Y seguimos demandando pues reapertura de la casa de acogida, un punto de encuentro para hacer entrega de niños y niñas a sus progenitores que tienen problemas cuando les toca a uno de ellos, porque ya es bastante duro esta situación para hacerlo en un sitio tan frío como un cuartel de la Guardia Civil.
Y como estamos en Navidad, pues nada, nos cargaremos de espíritu navideño y tengamos la esperanza de que el año que viene pues la política en Valdepeñas esté cargada de buenas noticias. Felices fiestas. Bueno, pues no hayamos dicho que os haya parecido, pues tenemos un rato también. Si queréis tomar una tostada o algo de eso, ¿no? Yo pedí uno. La todavía reciente dimisión o cese del concejal José Manuel Patón como portavoz del Grupo Socialista, ¿pensáis que fue solo rutina por las causas que él arguyó o hay algo más? La verdad es que se ha buscado, yo creo que se ha buscado las mejores fechas para hacerlo, es decir, una fecha en la que, bueno, pues estamos en Navidades, está todo el mundo como mucho más relajado, todos con paz, amor y armonía. Yo tengo que primero agradecer que me llamara personalmente para informarme a mí y que informara al grupo de su intención de dimitir y su intención que por la tarde tenía convocada una rueda de prensa para dimitir. Yo personalmente me lo puedo creer, es decir, yo como persona, si me decís que tal, yo me creo que sea por ese tipo de motivos. Ya como uno va siendo perro viejo, pues uno se da cuenta que, o por lo menos pasa en mi partido, yo no sé si en los demás partidos pasa, pero en mi partido pasa, o sea, no voy a ponerme a criticar a nadie, son cosas que pasan en mi partido. Cuando después de unos procesos asamblearios, de elecciones de cargos, ejecutivas regionales, ejecutivas provinciales y tal, uno no se visibiliza a lo mejor tanto como pretendía visibilizarse, pues muchas veces ese uno, y yo por ejemplo, pues dice, pues mire usted, si yo he pretendido llegar a tener ciertos cargos y no los he tenido, pues mejor me voy ya retirando, ¿no? Pero es una opinión personal que hago como reflexionando sobre lo que pasa o pasa en mi partido o pasa en determinados partidos. O sea, vuelvo a decir, yo me puedo creer que sea real, pero también sé que en los partidos políticos pasan estas cosas. Y cuando uno no obtiene, después de procesos asamblearios, no obtiene los resultados que pudiera pretender, ¿no? Pues se retire o lo retire. Entonces, no podemos valorar con los datos que tenemos, salvo aquella rueda de prensa y una conversación previa en la que se nos dijo que el motivo era personal, no tenemos más para valorar que no sea. Desde la Junta de Comunidades, como que de alguna manera obligan a que los ayuntamientos tengan lo de la famosa web de transparencia. ¿Por qué pensáis que en Valdepeñas se está dejando de lado? ¿Si vais a seguir insistiendo a lo largo de 2018? Claro, porque nosotros en Valdepeñas hay una cosa en la que ha basado el equipo de gobierno socialista y la gestión de Jesús Martín en el ayuntamiento, desde siempre, históricamente, él ha basado su política en el acceso único a la información. La información es poder, él tiene una capacidad para trasladar esa información que yo creo que es de señalar en política, es decir, tiene un discurso único que la gente le compra. Y claro, si tú un discurso, no es que estés mintiendo, pero que estás matizando o que estás hablando de determinadas cifras, cada uno cuenta las cifras como sea, si tienes tú la capacidad, cualquier ciudadano tiene la capacidad de acceder a esa información, puede contrastar que no es verdad. Yo igual que antes, ya uno cuenta batallitas de viejo. Lo que yo sí he comprobado es que yo, por ejemplo, profesionalmente, en temas de servicios sociales o en determinados temas de educación y tal, que tengo capacidad para analizar y tengo datos y tengo cosas, yo lo he pillado en determinados renuncias, mentiras, falsas verdades, manipulación de datos y tal. Pero él sabe que lo estamos pillando 10, 7, 5% de la población que estamos al día de ese área. El 80, el 90% de la población se lo puede creer. Yo creo que una de las cosas por las que no se quiere tener esa información, no se quiere dar esa información, es porque al final el acceso a la información te hace mucho más transparente. Es decir, los presupuestos municipales están colgados en el ayuntamiento en parte, pero no se tiene acceso a todo. O sea, la web, nuestra web, o el blog de Izquierda Unida Ganemos, que es un simple blog, tiene todos
todos los datos de los presupuestos. Datos, por ejemplo, como que la gente puede ver las nóminas de los liberados. Es un dato público. Bueno, pues todavía seguimos discutiendo en la calle. La gente sigue cuestionándonos que aquí se estén cobrando 50.000 euros. Bueno, pues si encima tú tienes una web que pone municipal, que tal, porque la gente encima se piensa que nosotros manipulamos esos datos, aunque es un PDF copiado. Pero no, estos tienen interés en que ese dato se dé, o que ese dato o lo han inflado o tal. No, pues si lo pone en la web municipal ya es un dato que parece más oficial. Yo entiendo que simplemente es eso, o sea, pero vamos, tarde o temprano es ley. ¿Y a la hora de pedir vosotros información, facturas y demás, seguís teniendo problemas? No, en ese sentido desde que ganamos la sentencia, bueno, es que nosotros ganamos una sentencia en la que en el cuerpo al final de lo que era la resolución se decía que se nos diera la documentación y se avisaba de la prevaricación en el caso de seguir continuando en ese tipo de actitudes de no dar el traslado a la información. Entonces, en general, nosotros desde entonces no hemos tenido ningún problema en pedir la información. También es verdad que todos hemos aprendido, o sea, nosotros hemos aprendido que para que esa sentencia se cumpla hay que pedir la información muy concreta. Es decir, yo no puedo pedir, dame, por ejemplo, dame un micrófono, tengo que decir, dame el micrófono de naranja que está en el centro del despacho tal, en el cajón tal. Entonces ya no te pueden poner ningún problema. Si lo haces más genérica te pueden marear diciendo que no sabes qué estás pidiendo. Eso es lo que hemos aprendido. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema, desde entonces. Bueno, has hablado del aumento del precio en la escuela de verano, tal. En cuanto a la escuela de música, a partir del 1 de enero aumentan las tasas. En cuanto a la escuela de música, nosotros nos opusimos, que fue una de las cosas que nos hizo votar en contra de las tasas municipales. Las tasas municipales, lo decíamos, o sea, en sí no suben tanto, porque se modifica texto, ¿no? Se actualiza texto, se actualiza legislación, un poco también se sitúa o resitúa el tema de los barras de bares en la fiesta del vino, pero en sí no se toca tanto. Nosotros había dos cuestiones que nos planteaban votar en contra. Primero, que había muchas cosas por hacer que no se hacían, que se dejaban de hacer, como era el tema del IBI, y nosotros seguimos insistiendo que el IBI en Valdepeñas se puede bajar, y nos lo están demostrando cada día que este ayuntamiento da superávit, que era una cosa de la deuda. Cuando se habla de la deuda y se dice que el alcalde paga la deuda, no, perdón, la deuda la pagan los vecinos. La deuda la ha generado el equipo de gobierno y la han pagado los vecinos, a base de subir el IBI o mantenerse. Bueno, pues esa cuestión igual, nosotros estábamos en contra de esta modificación de tasas por la subida entre otras de la escuela de música. Además se lo explicamos y se lo hicimos por tramos. Es que había tramos en los que si compaginabas la escuela de música con baile o danza, la gente se iba a subidas de un 500%. Eso nos parece una barbaridad. Lo mismo que el tramo, no se hace por porcentajes como se hace en la escuela en el CAI, en la guardería, se hace por ingresos familiares. Entonces, o sea, por debajo de los 800 euros en ingresos familiares, ¿de qué estamos hablando? No sé si habrá algún niño, alguna familia que no teniendo casi para comer vaya a la escuela de música, no lo sé. Vale, está bien, pero es que el gran bocado se pega en los 1.500, que es un tramo súper medio, y que ahí sí hay familias que quieren que sus hijos tengan una determinada. Y no se hace lo que se tenía que hacer, o sea, no se cuestiona, por eso digo que la deuda en Valdepeñas la están pagando los vecinos, no se cuestiona lo que tenía que hacer. ¿Vosotros habéis visto algún tipo de reclamación a la Junta diciéndole que ellos tienen la competencia en educación, que tienen las competencias en las escuelas de música, que tienen las competencias en los conservatorios y que en los presupuestos de la Junta aparezcan partidas para la escuela de música de Valdepeñas? Otros años, cuando gobernaba otro gobierno, sí se hacía. O sea, es que lo que hay que empezar es pedirle, quien tiene las competencias, que las cumpla y que te dote de financiación, y luego a lo mejor tendrás que modificar o no las. Y luego, sobre todo, también nos parecía mal que en mitad del partido no se puede cambiar las normas de juego. O sea, empieza el curso. Plantéales este curso desde el primer momento, reúnete con los padres, reúnete con profesorado, reúnete con quien, y ves estudiando, analizando con datos concretos, pide datos económicos, pide datos, haz un estudio y tírate este año haciendo eso. Y el año que viene, en el curso, inicias el curso planteando esa cuestión. Pero tú no le puedes decir a la gente que se matriculó en septiembre que le vas a cobrar 5 y en mitad del curso decirle, no, ahora si usted quiere continuar va a pagar 10.
Esa fue una de las cuestiones por las que nosotros planteamos nuestro voto en contra de las tasas. Cuando este mismo mes el alcalde habló de la reducción de la deuda a largo plazo del ayuntamiento a un 66% de los ingresos ordinarios anuales, declaró y remarcó que a la oposición se le había agravado el argumento de la deuda. Luego era un reconocimiento implícito de que existía ese argumento como realidad, digamos, utilizable frente al tipo de gobierno. Sí, claro, ya nosotros alguna vez lo hemos utilizado, no tanto, pero la parte de la oposición se ha utilizado más el discurso de la deuda que nosotros. O sea, la deuda del año que viene, el 1 de enero, dentro de la semana que viene, este ayuntamiento empezará con 18 millones largos de deuda en los bancos. 18 millones de deuda largos en los bancos, solamente en los bancos. Más el tema de los proveedores, y más la liquidez que tiene la caja o no tiene la caja, en la que no se está cumpliendo con otra ley también, que es la del tema de pago a proveedores, etcétera, que habla de 30 días máximo. Y aquí se ha reconocido que tenemos una media de 40 días. Solamente esos 10 días en los que no le pagamos a los proveedores, imaginaros también lo que supone de ingreso en caja, ¿no? Y esa es la deuda. Y luego tenemos otras deudas que se maquillaron. Bueno, se maquillaron. Aquí todo el mundo sabemos y vamos aprendiendo. En lugar de ir a los bancos para pagar la tubería nueva, y eso lo que nos posibilitaba, si íbamos a los bancos a pagar la tubería nueva, nos posibilitaba que el 1 de enero del 2017 pudiéramos sacar a concesión pública lo que es la concesión administrativa del servicio de agua potable en Valdepeñas. Igual había continuado Aqualia o igual había continuado cualquier otra empresa, pero lo que estoy seguro es que hubiera continuado con unas mejoras en 2017 mucho mayores que las que hubo hace 20 años. En precio, en servicios, en calidad. Y lo que hicimos fue no ir a banco, porque no queríamos aumentar la deuda con los bancos, y que es muy visible y que se ve en todos sitios, y lo que hicimos fue que Aqualia financiara con dinero propio la tubería. Nosotros le tenemos la concesión hasta el 2026. Si encima la queremos rescatar en el 2026, hay que pagar casi 1 millón de euros de penalización, porque se alarga hasta 2037, y eso sí que es una hipoteca. Y eso también es deuda, porque no se la debemos a los bancos, pero se la debemos a una empresa concesionaria, a la que no le podemos quitar la concesión mientras no le paguemos su deuda, mientras no le paguemos su inversión. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Yo la deuda, no tanto la deuda a largo con los bancos, que más o menos se puede ir pagando. Yo creo que además cuando se gestionó bien fue cuando el gobierno de Rajoy, las cosas como son, el gobierno de Rajoy, Zapatero lo puso cuando el pago a proveedores por encima del 5%. Había paquetes que estaban en el 6,5%, ¿no? Luego en el gobierno de Rajoy se dio la posibilidad de renegociar esa deuda al 1,5%, ¿no? La deuda la tenemos en un momento en el que se puede ir pagando poco a poco. Yo creo que el problema no es la deuda con los bancos. Yo me fijaría más en que tenemos que cumplir con los proveedores y hay que pagarles en plazo, y me fijaría más en que cada vez que hagamos algo, pues si tenemos que hipotecarnos también con concesiones administrativas de servicios a muy largo plazo, pues no es de recibo. A nosotros nos preocupa más ese tipo de cosas, porque no deja de ser, entre comillas, un secuestro. O sea, imaginaros el servicio de agua potable en Valdepeñas, el canon, hasta el 2037, con la empresa, haga lo que haga. Entonces, bueno, pues no